Bienvenidos a su clase en vivo número 2 de la unidad curricular Fundamentos Económicos 1. Les habla su facilitadora virtual, la profesora Pilar Herrera. En esta oportunidad veremos temas de la unidad número 3, cuya competencia específica será analizar elementos básicos del mercado con el fin de ponerlos en práctica en diferentes organizaciones. Tema específico de estudio: los costos de producción en el corto plazo. En esta ocasión, específicamente para el mercado de competencia perfecta. Toda empresa, podemos decirlo así, bien sea que produzca bienes o servicios, se ve inmersa en una serie de gastos de funcionamiento. Pueden ser directos o indirectos. ¿Por qué? Porque están relacionados directamente con su proceso, bien sea de producción o de venta. En este caso, podemos decir que nuestro tema de estudio, desde el punto de vista de los costos de producción, vamos a analizar cada uno de esos costos. Tenemos que los costos totales, que están formados por costos fijos totales, costos variables totales, los costos promedios, costo promedio fijo, costo promedio variable, costo promedio total, así como también los costos marginales y la relación entre esos distintos costos de producción analizados a través de sus diferentes curvas. Pero, ¿qué es eso de los costos? De que todas las empresas entonces incurren en esos gastos para su funcionamiento, porque todo empresario pues lo que busca es buscar un nivel de producción que maximice su eficacia y que por supuesto, que es lo que él persigue. Y de allí dependerá de que, bueno, de muchos factores, por ejemplo, cómo fijar sus precios, desde el punto de vista competitivo, maximizar su rentabilidad maximizar su rentabilidad. Entonces, esos costos, en lo que cursa empresas, podemos decir que están en función de unos costos totales. Esos costos totales se clasifican en costos fijos totales y en costos variables totales. ¿Pero qué son los costos fijos? Bueno, se puede decir que son aquellos pues, que en el corto plazo se mantienen fijos, no cambian. Pues, ¿por qué? Porque se tiene que considerar la capacidad productiva de la empresa. Es de ahí que, ejemplos de esto tenemos que las primas de seguro, la depreciación, la maquinaria, el equipo, el galpón, entre otros, pues. Esos gastos no se mantienen constantes y por eso se llaman fijos, porque permanecen constantes y que ellos, mientras esa capacidad productiva o la capacidad de la empresa de producir, ¿qué es eso de la capacidad productiva? Bueno, la capacidad productiva es lo que puede producir una empresa, dependiendo del equipo, de la maquinaria, del tamaño del galpón, sea, hasta dónde puede producir su maquinaria, hasta dónde puede ella, tener un volumen de producción que no pase de allí. Mm, de- la capacidad productiva está relacionada con la producción, más no es volumen de producción, está relacionada con el volumen de producción. Es interesante pues saber diferenciar uno de lo otro. ¿Cuánto se puede producir con esa capacidad productiva? Se puede producir, un ejemplo, 100 unidades con esa maquinaria, con esa tecnología, con el tamaño de la con lo que es disponible. Entonces, eso es importante que se pueda diferenciar. Otra cosa que es muy importante es que el costo también está formado por los costos variables. Se llaman variables por eso, porque están atados directamente al volumen de producción. Los costos variables varían según el volumen de producción. En este caso se puede decir que tenemos como ejemplo el costo de materia prima, el costo de la mano de obra, son parte importante de ese costo variable de producción. Entonces, si aumenta
vamos a llamarlo así, la materia prima más mano de obra, pues entonces aumentaría el volumen de producción, o viceversa, pues. Si hay menos materia prima, menos obreros para producir, pues entonces el- eh, los costos deberían disminuir, pues, desde ese punto de vista. Pero ahorita vamos a ver un refinamiento que se llaman los rendimientos crecientes, que vamos a hacer un análisis más profundo de lo que estamos hablando. Pero también este, podemos decir entonces que hay componentes básicos en ese costo total. O sea, lo- tenemos entonces que los costos fijos pueden ser aquellos que no cambian independientemente que se produzca o no se produzca, se tienen que hacer esa erogación por parte de la empresa. Por ejemplo, como decíamos antes, puede ser el alquiler del local, los seguros, los salarios administrativos. En cuanto a los costos variables, pues ellos aumentan o disminuyen desde el punto de vista, pues, de su, porque tiene una relación directa, pues, a los volúmenes de producción o al nivel de producción. Tenemos entonces materia prima, insumos, las comisiones por venta, tenemos también los empaques, entre otros. Entonces, el costo total no es más que la suma de los costos fijos más los costos variables. Esos serían los costos totales de producción del empresario. Pero también hay algo muy importante que son los costos promedio. Para que exista una gestión eficiente, pues se debe saber el costo por unidad para determinado volumen de producción, para determinado volumen de producción, cuál es el costo por unidad. A cada nivel o volumen de producción, cada unidad tiene un costo. Entonces, ¿cómo sería eso? Bueno, tenemos un costo que se llama el costo promedio fijo. Entonces, ese costo, el promedio, se obtiene dividiendo pues el costo fijo entre el volumen de producción. Ese costo, llamado costo fijo promedio, es interesante analizarlo desde el punto de vista de que ese costo no, se va prorrateando, como es un costo fijo y no varía, se va prorrateando entre el número de unidades producidas y nos damos cuenta que a mayor número de unidades producidas, ese costo fijo cada vez se hace menor para un costo fijo que como que se va incrementando el nivel de producción y el costo fijo permanece constante y se va a prorratear entre ese nivel o esas unidades de producción que van en aumento, va a ser cada vez menor. ¿Cuál es la fórmula del costo fijo? La fórmula del costo fijo promedio no es más que dividir el costo promedio total entre el volumen de producción. ¿Y qué es ese costo promedio variable? Ese costo, ese costo promedio variable, pues no es más que se obtiene dividiendo el costo fijo, el costo variable total entre el nivel o volumen de producción. Estos costos pues son diferentes y nos vamos dando cuenta que estos costos van variando a medida que los niveles de producción también. Tenemos el costo promedio em, total, que sería el total o el precio por unidad para un determinado volumen de producción. Bueno, eso se obtiene dividiendo el costo total entre la cantidad de unidades producidas. Entonces, ¿qué se puede decir del costo marginal? En cuanto al costo marginal, se puede decir que él representa la variación del costo total al producir una unidad adicional. Por ejemplo, si produje 11 unidades, 11 unidades, ¿cuál sería el costo de producir la unidad número 12? Porque no es lo mismo producir el costo de la unidad número 11 que el costo de la unidad número 12. Entonces, si yo tengo un costo por unidad, o cada unidad tiene un costo cuando son 11 unidades producidas,
Entonces, ¿cuánto me costaría a mí producir la unidad número 12? O sea, es el valor el costo de la unidad adicional producida. Y es la diferencia entre el costo menos el costo que vendría, el costo total que vendría por producir esa 12 menos el costo de la unidad anterior. Esto se entiende y se comprende mejor cuando expliquemos un ejercicio o un ejemplo. Pero por ahora vamos a entender desde el punto de vista teórico estas abstracciones. Entonces, decíamos entonces que los, para resumir, decíamos entonces que los costos de producción estaban formando por costos fijos, costos variables. Esos costos fijos son gastos que no varían con el nivel de producción o con el volumen de producción, sino que se permanecen fijos en el corto plazo. Son independientes de los factores como los ingresos, el volumen de producción y la demanda del mercado. También se dice que son imprescindibles para el funcionamiento básico de una empresa. Se produzca o no se produzca, una empresa incurre en el costo fijo. Tenemos que los costos variables, entonces, de manera de resumen, decíamos que son aquellos que cambian, pues, y que están atados a los niveles o volúmenes de producción. Son esenciales, por supuesto, para establecer el precio, también para pronosticar gastos y se dice también que para optimizar la rentabilidad. Tenemos como, por ejemplo, materia prima, mano de obra, eh, etcétera. Entonces, los costos promedios, decíamos que eran aquellos que se dividían entre el volumen o nivel de producción. Entonces, entonces, el costo fijo promedio, entonces es el costo fijo por unidad de producción. Tenemos un costo total y ese costo total se divide en costo fijo y costo variable. El costo fijo, el promedio sería ¿cuánto sería el costo fijo por esa unidad para un determinado volumen de producción? Y el costo variable sería la parte que es el costo variable promedio sería pues el costo variable por unidad de producción o para un volumen de producción. Entonces, tenemos que un ejercicio, tenemos los costos, vamos a ver un ejemplo de los costos de producción de la empresa LI. Esa empresa tiene estos costos: costo fijo total, costo fijo promedio, costo fijo promedio, costo variable total, costo variable promedio, los costos totales, los costos promedios totales y los costos marginales. Aquí está cómo se obtiene cada uno de ellos. Lo que sí, por supuesto, que estos son costos que los arroja, nos los da la empresa. Tenemos que para un volumen de producción de 5 unidades, para cada volumen de producción hay unos costos. Para cada volumen de producción, cada uno de ellos tiene unos costos. ¿Cómo se forman los costos totales? Los costos totales se forman de la empresa de la suma de los costos fijos totales más los costos variables totales. Aquí se da la información, empezar a dar la información de los costos fijos totales y de los costos variables totales. Estos dos costos, este y este, el costo, lo sumamos y nos dan los costos totales. ¿De dónde se obtienen estos costos totales? De la suma del costo fijo total más el costo variable total. Si nos damos cuenta de dónde se obtuvo este costo total primero, 8,63, lo obtuvimos de la suma de 5,18 más 3,45. Nos da 8,63. 5,17, costo total para el volumen de producción 1. ¿Cuál es el costo total de producir una unidad? 8,63. Cabe destacar que fíjense que para cada volumen de producción, el costo fijo total siempre es el mismo porque decíamos que en el corto plazo los costos fijos permanecen constantes si no hay una variación, no se ha comprado una maquinaria, no se ha ampliado el galpón, no se ha producido más. Bueno, aunque no está directamente relacionado con el volumen de producción, pero sí, si se quieren cosas, mayor personal administrativo, por lo menos, más que compra
otro verbo para producir más, una maquinaria. Se, se compra otros, vamos a llamarlo así, otros seguros, etcétera. O nos aumentan el alquiler. Entonces, estos costos fijos permanecen invariables para cada volumen de producción. Nótese que para el costo total 2 se sumó el costo fijo del volumen de producción 2 con el costo variable total, que es 6,048. Tenemos que 5,18 más 6, nos damos cuenta que nos da 11,25, y aquí 11,22, pero y aquí nos da 11,20. Para el volumen de producción 3 es la misma suma. Se coloca el costo fijo, que es 5,18, más el costo variable total, que es 6,90. 5,18 más 6,90 nos da 12,08, ¿ves? Pero ¿cómo se obtuvo el costo fijo promedio? El costo fijo promedio, lo que nos quiere decir que cuando se produce una unidad es 5,18. ¿Qué se obtiene? El costo fijo promedio se obtiene del costo fijo total entre el volumen de producción. Tenemos el costo fijo total, que es 5,18, entre 1 nos da 5,18. Para la unidad 2, el costo fijo promedio es 5,18 entre 2. O sea que cuando se producen 2 unidades, es por unidad, esta parte es de ese 5,18. Cuando se producen 2 unidades, 2,59 es parte costo fijo. Por eso que por unidad, el costo fijo promedio, que parte de ese costo, que parte o en promedio tiene de costo fijo. Y así para cada volumen de producción se va dividiendo el 5,18 entre 3, 5,18 entre 4, y vamos obteniendo el costo fijo promedio. Para el costo variable promedio es la misma cosa. Se agarra el costo variable total y se divide entre el número de producción. Aquí lo tenemos, el costo variable total es el costo variable, perdón, el costo variable promedio es igual al costo variable total entre volumen de producción. ¿Cuál es el costo variable promedio para la unidad número 1? 3,45, que se divide entre 1 nos da 3,45. ¿Ya? ¿Cuál es el costo variable promedio? Se divide el costo variable total, que es 6,048, 6, entre 6,02. 6,02, no 6,4 centésimas. Es 6, costo variable promedio, entre 1,72, perdón, 6, aquí, costo total, entre 2, nos da 3,24. Aquí está. Para el costo variable promedio de la unidad número 3, tenemos el costo variable total, entre 3 nos da 2,30. Aquí está. Ese es el procedimiento para el costo variable promedio. Los costos totales ya sabemos que es la suma del costo fijo promedio, pero en el costo fijo total más el costo variable total. Aquí tenemos cómo se obtiene el costo promedio total. Bueno, se agarra el costo total entre el volumen de producción, nos da 8,63 para la unidad 1. Se agarra el costo total 11,22 entre 2 y nos da 5,6. Aquí está cómo se va obteniendo. 11,22 entre 2
quita 11,22 entre 2, 5,6. Y así para cada costo total que se divide entre el volumen de producción, tenemos el costo por unidad. Entonces, ¿qué me refleja esto? Por ejemplo, aquí, que el costo total el costo por unidad, por unidad, al producir 5 unidades, es decir, que cada una me sale, el costo por unidad es 5,96, pero producirlas todas el costo de producirlas todas es 25,48, pero por unidad es 5,09. ¿Y qué proporción de este costo promedio total por unidad es de costo fijo? A es 1,03. ¿Y qué proporción es de costo variable? Costo variable, 4,06. Nos damos cuenta que si sumamos estos promedios, costo fijo promedio más este costo variable promedio, nos da el mismo valor, 5,06. Son dos maneras también de obtenerlo, sumando los promedios, costo fijo promedio más el costo variable promedio por unidad, nos da el mismo valor. Fíjense que para la unidad 5, 1,036 y este con 4 nos da 5,026. ¿Cómo se obtienen los costos marginales? Pues no es más que el costo de n menos el costo de n menos 1. Tenemos que este es el costo total de n. Aquí no hay punto de comparación para restar, por ejemplo, 8,63 que es n menos n menos 1, por eso que tiene el valor, tiene el costo. Pero si decimos 11,22 menos 8,63, obtenemos el costo marginal. Si pasamos para la unidad número 3, sería n ahora, y este n menos 1, sería 12,08 menos 11,20. 12,08 menos 11,20. O sea, el de abajo menos el de arriba, el de abajo menos el de arriba. Y vamos obteniendo los costos marginales o el costo adicional. Yo estoy produciendo 4 unidades y el valor por unidad y el costo, si decido, vamos a explicarlo mejor de esta manera. Yo estoy produciendo 4 unidades, pero ¿cuánto me saldría a mí el producir la unidad adicional? Bueno, esa unidad adicional tendría un costo de 10,12. Aquí están los cálculos para el costo marginal. Interesante tomar el costo total el de abajo menos el de arriba, el de abajo menos el de arriba, el de abajo menos el de arriba. Vamos a obtener los costos marginales. Hay algo muy interesante que se llama, en la producción, que se llama los costos, lo que se llaman los rendimientos. La ley de rendimiento. Cabe destacar que en las primeras fases de producción, los rendimientos son crecientes. O sea, que a medida que vamos aumentando el volumen de producción, el costo por unidad, este, los costos promedios por unidad para cada volumen de producción van disminuyendo. Pero llega un momento en que comienzan a aumentar. Y entonces ya esos rendimientos ya no son rendimientos crecientes, sino que comienzan los costos a aumentar. Y estamos bajo la presencia de los rendimientos decrecientes. Quiere decir que los costos comienzan a aumentar. ¿Cómo se puede visualizar mejor con valores? Vamos a los costos promedios totales y nos vamos dando cuenta que en las primeras fases de producción, los costos promedios totales van disminuyendo, pero nos damos cuenta que a partir de la unidad 4 pasamos a la 5 y los costos totales por unidad comienzan a aumentar. Si, no, si nos damos cuenta, quiere decir que hasta el volumen de producción número 4, los rendimientos son rendimientos crecientes para la empresa LY, pero a partir de la unidad número 5, los costos comienzan a aumentar y pasan a ser rendimientos decrecientes. Esto se tendría que ver con el margen, o sea, compararse con los márgenes de ingreso y el precio del producto en el mercado. Y si la diferencia es muy grande, pues entonces
el empresario o el vendedor tiene que pensar bien si esos costos están muy por encima de ese precio en el mercado y tomar una decisión, si aguantar la pérdida por un tiempo o seguir esperando unas nuevas expectativas del mercado. Pero bástese con saber para nuestra unidad curricular, y en este caso, este ejercicio, que a partir de la unidad número 4 los costos por unidad comienzan a aumentar y a este volumen de producción donde el costo promedio total es el costo más bajo posible en el que produce ese productor, es el costo por unidad más bajo posible, se le llama nivel óptimo de producción, nivel óptimo de producción. Fíjese que el costo marginal comienza a aumentar a partir de ese volumen de producción. Y fíjese que ya en la 5 el costo por unidad adicional es bien elevado. Es bien elevado. Si nosotros llevamos a un eje de coordenada, donde en el eje Y están los costos promedio y en el eje X están las unidades producidas, y vamos trazando las diferentes curvas, combinando los diferentes puntos. En el eje estarían los costos de producción, en el eje Y, y en el eje X las unidades producidas. Esas unidades producidas que van del 1 al 5 y estos costos de producción que están aquí. Hacemos nuestras escalas, aquí en el eje Y hacemos nuestra escala y vamos trazando las combinaciones de costos con volumen de producción y vamos obteniendo un punto. Costos con volumen de producción y vamos obteniendo un punto. Al unir esos puntos vamos obteniendo, por ejemplo, combinamos diferentes puntos y obtenemos el costo marginal, la curva del costo marginal. Combinamos diferentes puntos de costo variable promedio y obtenemos entonces con los volúmenes de producción y unimos esos puntos y obtenemos la curva de costo variable promedio. Y así también pues obtendríamos la curva de costo promedio total, pues combinando los diferentes volúmenes de producción con sus costos, diferentes volúmenes de producción con sus costos, los diferentes volúmenes de producción con sus costos. Nos vamos dando cuenta entonces que obtendríamos el costo promedio total. Pero si nos damos cuenta, por ejemplo, sabemos que el costo promedio total está en el nivel más bajo posible, en el nivel de producción 4. Quiere decir que este costo promedio total, su nivel más bajo es este punto que está aquí. Entonces, quiere decir que aquí sería volumen 4, volumen de producción, unidad producida número 4, y aquí sería el costo promedio de 3,76. Entonces, aquí sería 3,76 con un volumen de producción 4. ¿Por qué yo sé esto? Porque está en el nivel de costo más bajo posible. Aquí, en esta fase, o sea, este es el nivel de producción más bajo posible, en el punto A. Así. En esta fase los rendimientos son crecientes. Nótese que en esta fase los rendimientos son crecientes porque los costos van bajando y luego comienzan a aumentar y están en la fase de rendimiento decreciente. Aquí los costos van bajando, los rendimientos son crecientes hasta llegar a un mínimo, que es el nivel óptimo de producción, y a partir de allí los costos comienzan a aumentar y se presentan los rendimientos decrecientes. Fíjese que la curva de costo marginal corta en el mínimo del costo variable promedio y en el mínimo del costo promedio total. O sea, la curva de costo marginal corta en sus mínimos se intersecta con la curva de costo marginal y la curva de costo promedio total. Aquí, en este caso, se le llama nivel de producción mínima porque el empresario puede costear hasta el costo variable, hasta el costo fijo. No está cubriendo pues los costos, pues, otros costos. Entonces, la, lo- los, mm, ese nivel de producción mínima, ese da en el nivel más bajo del costo variable promedio, pero en el nivel más bajo del costo promedio total, nos damos cuenta
que también pasa el costo marginal, aquí, y a este se le llama nivel óptimo de producción, porque el productor produce el costo más bajo posible. Si nos damos cuenta, esta área P0QA, estos serían los costos totales. Y el área P1BQ0 serían los costos variables. Quiere decir que si estos son los costos, esta área total, esta área, son los costos totales, y este pedacito que está aquí, este pedazo que está aquí son los costos variables, entonces, ¿qué sería? Los costos variables, los costos fijos. ¿Qué sería esta área que está aquí? Los costos fijos. Esta área que está aquí serían los costos fijos. P1, PA, B, perdón, A, M. Este serían los costos fijos. P1, PA, M, costo fijo. Entonces, esta área costo total, esta área costo variable. Entonces, nos damos cuenta que costo total toda la área, costo variable, y este es el costo fijo. Lo interesante, entonces, para hablar de las relaciones de la curva, es que cuando el costo marginal intersecta al costo promedio total en su mínimo, la curva del costo promedio total en su mínimo, es aquí el nivel óptimo de producción porque el productor produce a su nivel más bajo posible. Conclusión, el nivel óptimo de producción para la empresa LY se produce cuando él está produciendo 4 unidades, ya que es donde minimiza su costo total promedio por unidad producida. ¿Qué van a hacer los estudiantes? La resolución de un problema. Aquí está la información del costo fijo total y la información del costo variable total. Ustedes van a hacer los cálculos de los costos variables promedios, los costos totales y de los costos marginales. Va a indicar cuál es el nivel óptimo de producción y por qué de esa empresa. Va a graficar las curvas de costo promedio total, costo variable promedio y costo marginal. ¿Qué se va a considerar a la hora de evaluar? Bueno, realizar de manera ordenada esas operaciones o cálculos, presentar esos resultados exactos. Debe explicar e indicar el nivel óptimo de producción de la empresa, graficar las curvas de costo promedio total, costo variable promedio y el costo marginal. Y bueno, explicar cómo se relacionan esas curvas entre ellas. Organización, 10 puntos. Referencia, 5 puntos. Los cálculos, 25. La presentación de resultados, 15. Explicar el nivel óptimo de producción, 15. Graficar las curvas, 20. La relación, 10. Bueno, otra vez repito, organización, 10 y referencias, sí. No me queda más que decirle que cualquier duda o sugerencia lo pueden hacer a través del foro de dudas y sugerencias de la plataforma. Estoy a sus completas órdenes. Me despido. Sueña, haz que suceda.